Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Gracias, Manuel. Gracias por la charla. Me pareció muy importante. Gracias. Ahora vamos a hacer la parte española porque como siempre hemos hablado desde que llegamos aquí a Radio Sunshine, hemos decidido que va a ser bilingüe. Sí. Español-francés. Uh-huh. Bueno, empezamos con el francés, ahora seguimos con el español. Muy bien. Yo voy a hablar de algo que tiene relación, De acuerdo. que son materiales amigos con el planeta. Genial. Hoy día queremos seguir hablando sobre la conciencia medioambiental. Lo hacemos porque hemos visto que hay algunas personas que les falta información al respecto. Claro. Entonces, queremos ver qué piensan. Hay personas que piensan que si no arrojan basura de esta manera no contaminan. Tenemos que saber cómo lo hacemos. Es posible que muchas personas contribuyan en gran medida con el cuidado del medio ambiente. Con el hecho de no arrojar basura, evitar altos niveles de contaminación. Entonces es la idea que tienen las personas que de esa manera lo pueden hacer. Pero la realidad es que lo atentamos nosotros los seres humanos al planeta Tierra. Va mucho más allá de nuestros hábitos higiénicos y nuestra interacción diaria con la naturaleza. Además del uso constante de materiales contaminantes, el uso de vehículos a combustión para ir a lugares que llegan a estar a menos de 2 kilómetros de distancia, más o menos lo que hablabas, que va unido. Sin embargo, muchas veces desconocemos que estamos haciendo mal y que de alguna manera estamos destruyendo el planeta. Esa es la dura realidad, pero es así. Y vale la pena decir que en la mayoría de estos casos está relacionada el uso de materiales que no sabemos que aportan un alto nivel de contaminación. Gente que no lo sabe. Ignorancia, no les explicaron, no importa. No lo saben simplemente. Entre estos encontramos las bolsas plásticas, las botellas de PET, el papel aluminio, envases plásticos, hojas de papel, entre otras más. Hay muchas más, pero estos son los que quiero enumerar en este momento. Hay un desconocimiento por parte de algunas personas de los materiales que son amigables con el planeta. Y sería muy importante promover ese tipo de materiales que son amigables con nuestro planeta. Siempre repito planeta, pero es que la realidad, como por ejemplo el bambú. No sé si es muy conocido acá, pero les diré qué es y si no lo pueden, bambú. Muchos de estos pueden utilizarse en construcciones de casas, en puentes, diseño de interiores, decoración de estructuras y hasta en actividades de todos los días. Eso reemplazaría mucho el plástico, por ejemplo. El bambú es un material que se puede utilizar en muchas construcciones. Hay gente que lo hacen en casas, sobre todo en las zonas tropicales. Sus ventajas son múltiples y es una buena alternativa al uso de la madera, porque estamos talando cantidad de árboles y acabando, por ejemplo, en la parte de Amazonía. Es natural, es ecológico y sostenible. Su recolección no produce deforestación de bosques y absorbe el 30% del CO2. Como ya decía, es el acero vegetal y se convierte en una buena opción por su buen comportamiento sísmico. Entonces, esta parte es súper importante, es una parte que debemos tener en cuenta y que debemos buscar alternativas, que era lo que hablábamos, de que busquemos alternativas, no que
no que dejemos estas cosas como están y seguimos en el problema y seguimos consumiendo plástico y muchas personas que hablan Claro. de medio ambiente y va uno a la reunión, estos están utilizando los vasos plásticos, los pitillos, cosas de esas. Debemos empezar a cambiar esta parte que es muy importante. Muy bien. Yo diría que, porque tengo el cuento, que es un cuento de hadas, que es La princesa de bambú. Ah. Es la historia sí, es una historia japonesa que hicieron y es la historia de que un cortador de bambú, haciendo su trabajo de cortar el bambú, en uno de los árboles apareció una luz. Y esa luz hacía que le causó curiosidad. Dijo, ¿pero qué pasa acá? Entonces él se acercó, abrió y encontró un pequeño bebé que lo puso en la palma de su mano. Él puso el bebé, era una niña, y esta niña la llamó la princesa Bambú. Creció y se convirtió en una dulce princesa, la relación con su padre, con el que pasaba largos momentos, creció y se hizo más fuerte que los bambúes que los rodeaban. Pasaban las jornadas de trabajo en plantaciones de bambú. Ella repartía su tiempo libre entre su oso panda, mascota, el kendo, que es un arte marcial, y la lectura. Es una lectura que ella practicaba en secreto porque su padre en realidad no estaba de acuerdo con que ella tuviera ese tipo de cosas, porque él consideraba que la mujer era para la casa, que debía estar en la casa y que no podía, ella debía ocuparse de su casa, sus hijos y nada más. Él soñaba que su hija tenía que casarse, entonces ideó hacer unas reuniones con 5 príncipes. Entonces empezó a invitar cada noche un príncipe diferente. Eso sucedió cuando ella tenía 15 años. Invitó a los 5 príncipes, eran los más ricos, y los invitaba a un banquete que celebraría en 5 noches. Los príncipes sabían que era su oportunidad de seducir a la princesa, pero ante todo era la oportunidad de obtener la aprobación de su padre. A fin de cuentas, el padre sería que tomaría la decisión, llamémosla final, de emparejarla con el príncipe más adecuado. Entonces, la princesa Bambú sabía que, de acuerdo con la tradición familiar, ella se comprometería en una edad temprana a este tipo de reglas, que era su tradición, era como ellos hacían las cosas allá. Llegaron los príncipes, pero ninguno de los 5 llegó a llenar las alternativas, primero de la princesa, porque hubo un príncipe que le dijo, y que bueno, ¿cuáles son tus objetivos en la vida? Y ella le dice, bueno, yo quiero ser física. Entonces él le dijo, ¿qué? Usted lo que tiene es que aprender a manejar su casa. Entonces, y así sucesivamente fue desechando las oportunidades de los príncipes. Y de esta manera, al final, no se casó y decidió volver al sitio donde la habían encontrado, porque ella tenía una casa lógicamente en bambú, muy linda, rodeada de agua, y el padre, cuando sintió que la había perdido, entonces trató de recuperarla y vino con otra persona a tratar de convencerla, y terminó convencido fue el padre que debía darle libertad, y entonces ella tuvo la libertad y de esa manera pues vivió feliz. Esta es la historia de La princesa Bambú. La princesa del bambú. Estas historias las encuentra porque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay varias historias de estas. Está Blancanieves y sus 7 enanitos, está Aladino, es una historia que la podemos encontrar en internet, que es sobre el sitio www.sdg, es DG en inglés, stories, de historia, book.com, y ahí hay todas las historias que son muy interesantes, además que las encuentran en varios idiomas.
Muy en bien. ruso, en francés, en inglés, en español, en varios idiomas, está estas historias que son muy interesantes, pero que las relacionan con lo que estamos tratando, con el medio ambiente. Esto no es una historia de decir, es una historia que pasó y la relacionan de una manera muy bonita porque se vuelve interesante, porque si no, por ejemplo, nuestra charla, muy interesante, pero de pronto hay personas que se cansan un poco y dicen, uy, está largo, ¿ves? Ya. Entonces, pero ya cuando es una historia, eso llama la atención, la gente está más... Sí, sí, son los cuentos. ¿Son los cuentos? De hadas. Y, perdona, para Sí, sí, decirte claro, por algo, favor. también me gusta mucho a mí la filosofía, y entonces también hay alegorías o así, como Platón, que hace sobre la caverna, o que son mitologías o así, que para mí son como cuentos también de hadas, que son muy, que dan ganas de escuchar y que tienen sentido ecológico también en el fondo, porque son cosas que abren los ojos hay que hacer abrir los ojos a las personas y no guiarlas siempre en un camino y sin que puedan cambiar, porque el fondo de las historias, en el fondo es que la gente quiere ir a cambiar y ir hacia lo bueno, me parece. Entonces, me gusta también la filosofía, querer simplemente hablar de Platón, de los filósofos griegos que tienen alegorías y cuentos así mitológicos que también son muy bonitos y que gustan a la gente también un poco más mayorcita, porque estos cuentos de bambú, el cuento de bambú, perdón, sobre La princesa bambú. fue un filme que tuvo además muchos premios como mejor filme de animación en el mundo hace unos 6 o 7 años, por si acaso, si alguien quiere verlo. Sí, sí, Muy lindo. muy interesante, muy. Entonces, ¿y qué es lo interesante de esta iniciativa de la ONU, los SDG Storybooks? Ujú. Es exactamente eso, que la gente conozca de una manera con un cuento. Porque hoy en día, si por ejemplo analizamos, no sé, el storytelling, que es el arte de contar una historia, entonces es más fácil que si nos ponen a leer 10 páginas, porque la gente, no, 10 páginas, eso yo no me lo leo. Con una historia uno lo vive mejor y es algo interesante. Entonces nosotros vamos a seguir en ese camino y vamos a hacer varios programas Ujú. sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero con el final una historia, una pequeña historia que sea ladino. En otro programa que Ujú. hicimos un programa sobre los migrantes y colocamos como personaje central al andino. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren llegar, por ejemplo, desde América Latina quieren llegar a Estados Unidos, desde África quieren llegar a Europa. Entonces hay muchas historias que podemos contar con eso para describir un poco, entre comillas, esta problemática. Problemática, sí. Sí, porque, claro, pero yo soy un migrante, entonces Y- yo entiendo que yo salí de mi país no porque era la persona rica y que quería visitar Europa, sino por cuestiones económicas. Y así hay Como la mucha mayoría. gente, la mayoría. Entonces tenemos que contar historias de esas que sean interesantes, que ayuden. Ojalá que si ustedes que nos están escuchando tienen una historia, compártanla con nosotros. Es una Y, buena idea. y nosotros a su vez pues las vamos a compartir a través de nuestra página web, que es 3 veces Radio Objectif en francés.com. De todas maneras, si nosotros subimos este programa y ahí van a encontrar todas las direcciones para que nos puedan escribir y nos cuenten su historia, qué han vivido, cómo lo han vivido, si tuvieron inconvenientes, si todo fue perfecto. No sé, todas las cosas que sean importantes para que los otros conozcan. Todos queremos conocer la historia del otro de una manera que sea interesante, que sea como un cuento. Entonces, los invitamos muy cordialmente para que hagan esa parte de compartir con nosotros sus historias de migrantes. Otra historia que nos quieran comentar, que les parezca interesante, el comité de redacción pues mirará eso y de esta manera pues decidirán qué publican y qué no publican. Entonces, esto era lo que les quería comentar. Esta es la parte española. Yo les agradezco también a todos y a todas el que nos hayan escuchado, el que ojalá les haya parecido interesante este tipo de recuento, de historias. Esperamos sus comentarios. Todos los comentarios serán los bienvenidos.
Muchas gracias Manuel, gracias Roy, gracias Duke, gracias Tagavisión por todas las cosas, Radio Sunshine, Carrefour, todas estas organizaciones que estamos trabajando y que es muy importante. Muchas gracias a todos. Gracias a Y usted. hasta dentro de 15 días que tendremos el otro programa. Muy bien. Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.